Especialmente a través de Internet, hoy en día existe un acceso casi permanente a mitos, conspiraciones y leyendas urbanas, que a veces se difunden a una velocidad impresionante en este medio. Hay una historia sobre casi todos los temas absurdos, especialmente en plataformas como Facebook o Reddit, que son bastante difíciles de ser rastreadas hasta su creador. Sin embargo, muchas de las cosas que hoy rondan por la red como mitos urbanos o supuestas teorías conspirativas han demostrado con el tiempo ser afirmaciones con un núcleo de verdad. En este video, vemos 10 ejemplos en los que se dio exactamente ese caso. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos extraños? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Skynet. Esta secuencia de letras es más conocida por las películas de Terminator. Se trataba de una inteligencia artificial para la vigilancia y la defensa que con el tiempo se convirtió en algo demasiado inteligente para sus usuarios humanos y finalmente en una amenaza para la humanidad. Los ejemplos de la vida real aún no llegan a tanto, pero el Skynet real también parece bastante amenazador a primera vista. Oficialmente es una medida de los servicios secretos británicos para controlar las tarjetas SIM. A partir de ahí, se pueden crear perfiles de movimientos de personas sospechosas que luego son manejados por los servicios de inteligencia. China también ha diseñado un sistema similar con vigilancia integral de hasta 20 millones de cámaras en espacios públicos. Así que, Skynet no es todavía una IA que actúe por sí misma, pero ya está penetrando profundamente en la vida de muchas personas y demuestra lo amenazante que puede ser la tecnología hoy en día. Nueva Coca-Cola. La introducción de la llamada Nueva Coca-Cola sigue siendo uno de los trucos de marketing más extraños de las grandes marcas. En 1985, tras perder una importante cuota de mercado de refrescos, quisieron lanzar una nueva fórmula para su Coca-Cola. Sin embargo, fue tan mal recibida por los clientes que la fórmula volvió a su estado original después de solo 3 meses. Todo el programa fue finalmente desechado unos años después. Sin embargo, hay varios mitos en torno a este supuesto error de la empresa Coca-Cola. La tesis más popular es que en realidad se trataba de una ingeniosa campaña de marketing. Tras volver a utilizar la fórmula original, las cifras de ventas de Coca-Cola se dispararon y la marca volvió a estar en boca de todos. La propia Coca-Cola se desmarca de esta tesis. Luego hay 2 enfoques, según los cuales todo el proyecto pretendía bien encubrir el hecho de que la planta de coca desapareciera la New Coke, o bien recurrir al azúcar de maíz más barato en lugar del azúcar normal. Ambas hipótesis siguen siendo discutidas en la actualidad. Sin embargo, las hipótesis sobre las cifras de ventas se han comprobado en base a los números. Elfo en la estantería. El elfo en la estantería es un elemento decorativo muy popular en Navidad desde hace casi 15 años y se basa libremente en un libro infantil. La idea es que el elfo vigile a Papá Noel en los días previos a la Navidad para ver si los niños se portan realmente bien y se han ganado sus regalos como corresponde. Si se excluye este aspecto en el que los niños tienen que ganarse la Navidad comportándose de manera determinada, el elfo en la estantería es sobre todo una enorme máquina de marketing que no tiene nada que ver con la Navidad tradicional. Por el contrario, se trata de un hábil truco de los empresarios para ganar más dinero con la temporada navideña. El elfo de la estantería, que en el mejor de los casos es movido y recolocado regularmente por los padres durante la época navideña para adaptarlo a la historia, ha sido elegido por un comité como la figura perfecta para el marketing. La tradición que vende por menos de 20 años y solo ha seguido una enorme campaña de marketing. Al mismo tiempo, se puede señalar legítimamente que el duende establece realmente una aceptación de la cultura de la vigilancia. Todas estas cosas se han planteado desde los primeros días del duende y, sin embargo, sigue siendo un gran vendedor hoy en día. El jueves pasado. El Throwback Thursday o TBT es una tendencia de las redes sociales de estos días y está destinado a animar a la gente a publicar fotos de sí mismos o de eventos del pasado. Millones de usuarios participan en esta acción espontánea cada jueves y hacen que uno se encuentre cómodamente en los recuerdos del pasado, pero ¿a quién se le ocurrió la idea de que sería una buena idea que hubiera una larga historia de fotos de personas hasta el día de hoy? Poco después de la aparición del fenómeno, surgió la teoría de que eran principalmente las empresas y los gobiernos los que se beneficiaban de él.
Supuestamente, Bobby Sanders, de 21 años, fue la primera persona en publicar una foto del pasado bajo este hashtag. Desde entonces, solo en Instagram han aparecido cientos de millones de fotos del pasado. Ciertamente hay teorías que dicen que las empresas y los gobiernos utilizan estas fotos para alimentar la evolución de las personas y, por tanto, de sus IAs. Se supone que el objetivo es el reconocimiento facial y la mejora de los programas correspondientes. Como se sabe ahora, estos datos han mejorado efectivamente. Los programas de vigilancia de los servicios secretos y las empresas también se han hecho mucho más fuertes en la búsqueda de imágenes. Por tanto, cabe suponer que estos actores globales han aprovechado al menos la tendencia para sí mismos. Aliens. La historia de los extraterrestres es probablemente el clásico absoluto entre los mitos y ha ocupado a la humanidad durante siglos. ¿Hay vida extraterrestre en la Tierra? A lo largo del tiempo, personas destacadas se han pronunciado de vez en cuando sobre este tema. La primera astronauta británica Helen Sharman, por ejemplo, ha afirmado que la existencia de los extraterrestres es absolutamente real, y es posible que ya estén viviendo entre nosotros. Como demostró la publicación de algunos archivos del año pasado, al menos el tema de los ovnis está definitivamente presente. El gobierno estadounidense tiene una multitud de informes sobre ovnis que no puede explicar. Las pruebas de los extraterrestres, por supuesto, siguen sin existir. Pero si incluso las mentes más brillantes en torno a los viajes espaciales están surgiendo, tal vez valga la pena echar un vistazo a las tesis sobre el tema después de todo. Guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas se libra activamente en Estados Unidos desde la década de 1950 con el objetivo de erradicar esta epidemia mortal de las calles estadounidenses. Aunque muchos expertos consideran que la guerra del gobierno contra las drogas ha sido un fracaso, desde los primeros días ha habido una gran variedad de tesis, algunas de las cuales han resultado ser ciertas con el tiempo. Es decir, mientras muchas de las autoridades estadounidenses luchaban contra las drogas, era la propia CIA la que inundaba las calles de Estados Unidos con cocaína barata y crack. En su intento por hacerse con el control de los cárteles en Sudamérica, ayudaron a la importación de muchas drogas en Estados Unidos y, por tanto, son directamente culpables del eventual fracaso de la guerra contra las drogas. Solo uno de los muchos capítulos bochornosos de la larga historia de la CIA. Alunizaje. Casi ningún otro acontecimiento de la historia del mundo está rodeado de tantos mitos conspirativos como el alunizaje. Desde sombras dudosas hasta teorías de que todo debió ocurrir en un plató de cine. Se extienden las tesis de los que no creen que los estadounidenses llegaron a la Luna. Una de las razones es, sin duda, el calendario. El alunizaje fue una gran victoria propagandística para los estadounidenses en la Guerra Fría contra los rusos, que también querían alunizar, pero ¿qué pasa con las teorías? Casi todas las teorías han sido refutadas científicamente. Lo que sí es cierto es que hay muchas muertes inusuales en el entorno de la NASA, o declaraciones dudosas de los funcionarios. Pero estas teorías deben verse siempre en su contexto, con el gran número de personas que participaron en el alunizaje. No es extraña la acumulación de muertes inusuales si uno se centra solo en ciertos grupos de trabajo e ignora por completo a otros grupos. Por lo demás, también el error humano está siempre presente en este tema. Pero los hechos científicos dejan claro que el alunizaje ocurrió definitivamente y que las teorías conspirativas no son ciertas. John F. Kennedy. El asesinato del presidente estadounidense Kennedy sigue siendo hoy un mito. Esto también se debe a que muchos de los archivos del caso no se han hecho públicos hasta el día de hoy. Un mito común es que la CIA eliminó al presidente porque era demasiado liberal para ellos. De hecho, muchas de las cuestiones no se han resuelto hasta hoy. Esto se debe sin duda al asesinato del autor Lee Harvey Oswald, quien fue asesinado antes de testificar. Las teorías de que su propio vicepresidente y sucesor Johnson fue el responsable del asesinato también son populares hoy en día. De hecho, algunos mitos se han desmontado con el tiempo, pero la pregunta sigue siendo a día de hoy si Oswald era simplemente un loco que buscaba un lugar en la historia, o si en última instancia hay algo más en esta historia. Algunos de los archivos relevantes siguen sellados durante otros 100 años, por lo que muchas tesis no serán fáciles de verificar. Aeropuerto de Denver. Se dice que el aeropuerto de Denver no es solo un aeropuerto, sino un búnker militar.
la sede de los Illuminati o el Centro de Tráfico Internacional de Niños. Todas estas son teorías que han surgido a raíz de la construcción inusualmente cara y extensa del aeropuerto. Una de las razones son las extrañas esculturas y el dudoso gusto en el diseño de interiores, en el que se interpretan fácilmente como símbolos. Otra razón es la extensa construcción bajo tierra. Entretanto, el aeropuerto ha confirmado en varias ocasiones que efectivamente existe un sistema de túneles ampliamente ramificado bajo el aeropuerto. Sin embargo, no son personas reptiles las que se encuentran allí, sino espacios de oficina y partes administrativas del aeropuerto. En todo caso, han empezado a utilizar su propia reputación con fines de marketing. Sin embargo, los expertos sostienen que la ubicación geográfica del aeropuerto de Denver probablemente hace que albergue activos militares o de inteligencia estadounidenses, como casi todos los aeropuertos internacionales de Estados Unidos. Vuelo 800 de TWA. El accidente del vuelo 800 de TWA se cobró la vida de 230 personas y fue el centro de varias teorías sobre la causa del accidente desde el día de la catástrofe. Rápidamente se especuló con que debía tratarse de un atentado terrorista. Al fin y al cabo, el avión se estrelló solo 12 minutos después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Y pasaron 4 años antes de que hubiera un informe de investigación sobre el caso. De hecho, al final se confirmó que probablemente se trataba de una cadena de incidentes única. Al parecer, un defecto de material hizo que se formaran chispas cerca de los tanques, lo que acabó provocando la explosión de la máquina. Debido al estado de los restos, se tardó mucho en presentar los primeros resultados. En definitiva, hoy en día existen teorías sobre una gran variedad de acontecimientos, que a menudo surgen simplemente de la creatividad de las personas, pero algunas teorías han resultado ser al menos parcialmente ciertas con el paso del tiempo. ¿Qué otros temas crees que podrían encajar en el video? Esperamos tus aportaciones en los comentarios.